Presidente, vamos a abordar el segundo bloque de nuestra entrevista, que son preguntas sobre la economía. Vamos a hablar esencialmente 4 preguntas. Y la primera es la siguiente. Yo quisiera saber qué evaluación hace usted del estado actual de la economía cubana y qué medidas está tomando su gobierno para enfrentar algunos de los desafíos actuales, además del bloqueo, obviamente, como son, por ejemplo, la inflación, que usted ya abordó en parte, la dolarización parcial que se está produciendo y también la falta de inversiones extranjeras directas importantes que se producen. A ver, Ramón, yo creo que una parte de la pregunta, como respuesta, la avanzamos cuando hacíamos la descripción de lo que significaba el bloqueo, porque es precisamente ese bloqueo el que da la nueva situación económica, que es la descrita. O sea que resumiéndola, para centrarnos más entonces en qué es lo que vamos a hacer para superar esa situación, hay que decir que es una economía que hoy funciona en condiciones de complejidad y donde hay todo un grupo de desequilibrio económico. Entonces, para enfrentar eso que nosotros estamos planteando, primero se ha diseñado un programa de estabilización macroeconómica que se va a desarrollar durante un periodo prolongado, digamos, hasta el 2030 y que habrá que estar ajustando constantemente para, en el menor tiempo posible, lograr los equilibrios macroeconómicos que necesita el país. Que ahí entonces atiende los problemas de la inflación, atiende los problemas del mercado cambiario y, por supuesto, la tasa de cambio, la política monetaria, la política fiscal, los incentivos para la producción nacional y las exportaciones, lleva también elementos de salario, pensiones, empleo y, por supuesto, todo el reordenamiento que debemos hacer del sistema económico. Y las políticas tienen que ver con el uso de nuestras finanzas, con la asignación de recursos, con el papel de la empresa estatal, con la relación entre la empresa estatal y el resto de los actores. La economía no estatal. Ahora, parte de varias premisas. Una premisa es que estamos buscando las maneras en que nosotros estimulamos la producción nacional. Porque estimulando la producción nacional ganamos en soberanía económica. Estimulando la producción nacional podemos lograr también satisfacer necesidades internas del país, que el comercio interno, el mercado interno se convierta en una fuente de desarrollo. Sobre todo en la agricultura, por Estamos ejemplo, hablando precisamente de nosotros podemos producir una parte importante de los alimentos que necesita el país e importar menos alimentos. Hoy tenemos que disponer más de $2.000 millones para importar alimentos, que porque los inviertan no siempre importas ni la misma cantidad ni más, al contrario, importas menos porque suben los precios y suben los fletes. Y además que de ese incremento de la producción nacional y de la eficiencia de esa producción nacional también logremos la competitividad en las exportaciones para ingresar divisas y hacer sostenible esa producción nacional. Ahora, ese concepto de producción nacional, de estimulación de la producción nacional y sobre todo de la agricultura, la estamos llevando no a la escala de país, sino que le estamos llevando que la escala país se construya desde la escala local. Como cada municipio tiene un programa de autoabastecimiento municipal, como cada provincia tiene un programa de autoabastecimiento de la provincia. Y que todos esos esfuerzos y toda esa construcción desde la comunidad, desde el barrio, por el municipio de la provincia, llegue hasta el país y estabilice la situación alimentaria del país. Para eso hemos desarrollado una política de soberanía alimentaria y hay una ley de soberanía que está dando resultados. ¿Usted ve los resultados? A ver, yo tengo una vivencia en los recorridos estos que desde enero estamos recorriendo todos los meses todas las provincias del país y en cada provincia del país estamos visitando un municipio diferente cada mes. ¿Qué hemos observado? Hemos observado buenas experiencias donde colectivos obreros y de trabajadores, con los liderazgos que tienen, hacen las cosas de manera diferente y en condiciones de bloqueo recrudecido, igual que Estados todos nosotros, encuentran respuestas para lo que tenemos que lograr. Incluso muchas de ellas en el plano de la producción de alimentos. Yo he visto cosas interesantísimas en ese sentido. Que se podrían extender a otros lugares. Pero digamos que hoy son excepciones. Entonces tenemos otros lugares que hemos visitado también donde los desempeños no son los adecuados y donde los colectivos tal vez están más abrumados por el peso de las restricciones del bloqueo
y no por el pensamiento que queremos desarrollar, que es el pensamiento de la resistencia creativa. Yo por el bloqueo estoy afectado en esto, pero en condiciones de bloqueo yo puedo hacer esto, y superar y avanzar. Y lo que pretendemos es que entonces estos sean inspiradores, estos inspirados en el ejemplo de estos que hacen las cosas distintas, adquieran esa experiencia y vayan a un desempeño mejor. Y entonces lo que hoy es excepción se convierta en regla. Pero ya hay una cosa interesante que también, porque yo te digo, estas convicciones, estos criterios que estoy compartiendo contigo, no son una convocatoria, ni es una propaganda nuestra, es que uno lo tiene como convicción precisamente por lo que está apreciando en esas visitas a cada lugar del país. Entonces ya, por ejemplo, en los recorridos de marzo y abril que empezamos a observar, que lugares que cerraron el 2023, el pasado año, con desempeño improductivos, irrentables, ineficientes, empiezan a dejar atrás esta situación y empiezan a acercarse a esto. Ahora que tenemos que lograr que esa transformación sea sostenible en el tiempo. Y yo creo que ahí están las respuestas. Nosotros mismos tenemos la respuesta. ¿Qué le estamos diciendo después cuando compartimos con las direcciones de los territorios? Hay que llevar que no lo hace bien a los conceptos que lo hace bien. La experiencia la tienen ahí mismo. Y entonces es muy estimulante ver cómo en cada lugar del país hay cosas que todavía no tienen los niveles productivos de actividad, de aporte que necesitamos, pero hay también las luces en eso. Por parte del Estado se han hecho las reformas necesarias de leyes. Yo creo que hay un ámbito para facilitar una nueva producción. Todavía nosotros tenemos que garantizar que la empresa estatal puede operar en las mismas condiciones con que trabaja el sector no estatal. Pero hoy la empresa estatal tiene un grupo de facultades que se le han dado que lo que siempre no se aprovechan bien, en la misma medida que se aproveche con una cultura empresarial más avanzada, eficiente, más flexible, indudablemente va a tener un impacto. Y entonces un concepto fundamental, ciencia e innovación. Un país pobre como el de nosotros, con escasos recursos naturales, pero con mucho talento, tiene una construcción que fundó el comandante jefe, que le dio continuidad al general de ejército y que se sigue ampliando y actualizando en medio de estas condiciones, que las respuestas a nuestros problemas hay que encontrar en la investigación científica, llevado todo eso a innovación. Y por eso hemos apostado a un sistema de gestión de gobierno basado en ciencia e innovación para aplicarlo en todos los ámbitos. Fue como lo enfrentamos la COVID y ahora lo estamos llevando al campo de la agricultura, al ámbito de la industria, al tema de la producción de alimentos. Está también la atención a las personas y a las familias en condiciones de vulnerabilidad. Cada una de las medidas que vayamos a aplicar tienen que tener un tratamiento para que las personas vulnerables y las familias en situación de vulnerabilidad no se afecten. Porque el propósito de nosotros no es crear más desigualdades, al contrario, es reducir la brecha de desigualdades y que seamos capaces de producir, conscientes que la riqueza que seamos capaces de generar es la que podemos distribuir y que la vamos a distribuir con justicia social. Señor presidente, entre los cambios que ha habido en la economía en Cuba en estos últimos años está la aparición de un espacio de economía de mercado, ¿verdad? En particular, esto se ha ampliado últimamente con el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas que aquí se llaman las MIPYMES. ¿Cuál es su evaluación de este fenómeno que está transformando el tejido económico de Cuba? A ver, en este sentido yo creo que hay que hacer algunas aclaraciones. Primero, nosotros tenemos una economía planificada que toma en cuenta las señales del mercado, pero no es una economía que está basada en economía pura de mercado. Primero, pues hay un concepto de justicia social donde las leyes de mercado no son las que conducen el desarrollo económico, porque sobre todo se piensa mucho en función de la gente y se critica a veces la eficiencia de la economía cubana desde una concepción puramente economicista, pero yo digo, esa economía bloqueada que todavía no satisface todas nuestras necesidades mantiene importantes conquistas sociales que hoy en Cuba se asumen como derecho, pero que en muchos lugares todavía no es una conquista. Entonces yo creo que también
hay un determinado nivel de injusticia al valorar exactamente el comportamiento de la economía cubana. Bueno, eso por una parte, es una economía planificada, pero que toma en cuenta, reconoce las señales del mercado y las leyes del mercado. Y por otra parte, el sector de estas de las MIPYMES, primero hay MIPYMES estatales y hay MIPYMES no estatales privadas. O sea, no es un campo solo del sector privado. Y el sector privado existía en Cuba. Aquí lo que se ha ampliado, porque aquí una parte importante de la producción agropecuaria estaba en manos de campesinos privados y de cooperativas agropecuarias. Estaba el trabajo por cuenta propia. Lo que pasa es que al no tener el desarrollo de las MIPYMES, en el trabajo por cuenta propia se confundía el trabajo propio de oficio y lo que ya generaba determinadas articulaciones o determinadas relaciones que eran más que trabajo por cuenta propia y se convertían en organizaciones de empresas, eso, y aunque no se reconocieran, ese funcionaba así. O sea que yo lo que creo que hicimos una actualización de la situación que teníamos, y yo creo que se ha planteado algo que es muy coherente, es aprovechar todas las potencialidades que tiene el país. Entonces, una empresa estatal que debe jugar el rol fundamental dentro de la construcción socialista, pero que tiene como complemento de la actividad económica un sector privado. ¿Qué representa actualmente este sector del mercado privado? Hoy cuando la gente habla de la dinámica que tienen las MIPYMES, dicen, no, pero están creciendo mucho. Están creciendo, es un proceso relativamente nuevo y digamos que ya tenemos aprobadas en el entorno de las 10.000 MIPYMES. Pero uno de nuestros conceptos como parte de la construcción socialista es que los principales medios de producción están en manos del Estado y lo representan las empresas estatales. Por lo tanto, el mayor peso de la economía está en el sector estatal, sin negar este aporte importante del sector no estatal. Y yo lo que creo que ahora también ha sido un campo relativamente nuevo, un ámbito relativamente nuevo en el perfeccionamiento de nuestro sistema económico y social. Ahora lo que tenemos que corregir algunas distorsiones que hay en las relaciones entre la empresa estatal y las entidades estatales con las entidades no estatales, de manera tal que todos como parte de un conjunto de actores económicos en nuestra sociedad aporten y estén insertados en el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social. Y por eso, con intercambio con ese sector no estatal, con intercambio con el sector empresarial cubano, estamos ahora actualizando todo un grupo de normas para que esto funcione con más coherencia y que realmente potencie la economía del país desde el aporte de lo estatal y desde el aporte de este sector no estatal. Aquí estamos insistiendo también que muchas de estas empresas se formen a partir del concepto de empresas de alta tecnología y de empresas innovadoras y las podemos tener en el sector estatal. Porque una de las características de las MIPYMES, sean estatales o sean privadas, es que son empresas que por su concepción, por la manera en que operan, se adaptan más rápido a los cambios, tienen más capacidades para la innovación. También son más pequeñitas. Son más pequeñas, funcionan de una manera más flexible y por lo tanto los aportes y la dinámica que le pueden aportar a la economía es muy importante. ¿Usted piensa que este sector se va a seguir ampliando? Yo creo que este sector va a seguir ampliándose, va a seguir formando parte de nuestro entramado, de parte de nuestro entramado de actores económicos, y va a ser un sector que no va a ser enemigo de la revolución. Es un sector que va a aportar, porque además es un sector que se ha creado en las condiciones de revolución. Aunque hay una pretensión que conocemos muy directa del gobierno de los Estados Unidos de tratar de convertir a este sector en un sector de oposición a la revolución. Y ahora hay una enorme contradicción. Ahora hay senadores, congresistas, líderes de opinión en los Estados Unidos que dicen que hay que apoyar no al sector estatal, sino que hay que ponerle dinero para convertirlo en agente de cambio a las MIPYMES. Y hay otros que dicen que las MIPYMES, como son un engendro del Estado cubano para lograr determinada fachada, hay que cortarla. Entonces, hasta ellos mismos tienen una contradicción. La contradicción que no se genera en Cuba. En Cuba forman parte de un tejido empresarial necesario para seguir avanzando en la construcción socialista, implicados y comprometidos con el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social. Y sí atentos a que no haya distorsiones en ese empeño.
Presidente, vamos a hablar de la COVID, aunque ya dijo usted unas palabras antes importantes, pero recordemos que Cuba, gracias a sus científicos, gracias a sus industrias biofarmacéuticas, fue de los pocos países del mundo que pudo vacunar a toda su población con vacunas propias, una proeza excepcional en el marco sobre todo de un país bloqueado y con recursos limitados. ¿Qué lecciones aprendió usted de esa crisis? Y también es importante, ¿qué nuevos aportes podría hacer Cuba al mundo en materia de salud? Ramón, a ver, yo creo que primero tendríamos que hablar que el mundo se estremeció con la COVID y que el mundo debe sacar lecciones de la COVID. Y yo creo que la primera lección que debe sacar el mundo de la COVID es que hay que dedicar mayores medios, mayores financiamientos, mayor dinero a lograr en todos los países sistemas de salud potentes, públicos, resilientes y en función de todos y no de una minoría. Y que por otra parte es importante en la cooperación internacional en materia de COVID y no el egoísmo. Yo, tal vez un poco idealistamente, tiene que ver con las convicciones que uno tiene, con la formación dentro de la revolución, aspiraba a que después de la COVID el mundo iba a ser más solidario, el mundo iba a cooperar más, el mundo se iba a complementar mejor, y ha sucedido todo lo contrario. El mundo ha ido a la guerra, al incremento de las sanciones, a los bloqueos, a la construcción de muros para resolver los problemas internacionales. Discursos de odio. Discursos de odio. Todo el tema de las redes sociales donde hay asesinato de reputación, el bullying, la hazaña, la mentira, la calumnia y sobre todo lo que tú destacabas, ese discurso de odio, ese discurso vulgar, ese discurso banal que no ayuda a una mejor relación a nivel internacional. Y esto nos demuestra que el nuevo orden, que hace falta un nuevo orden económico internacional que sea inclusivo, que garantice equidad y que sea justo. Que sea solidario. Y que sea solidario, que es lo contrario del actual orden económico internacional. Ahora, ¿qué aprendimos nosotros con la COVID? Bueno, una primera enseñanza tiene que ver del aprendizaje que tenemos del general de ejército Raúl Castro. Andaba la COVID por el mundo, ya se empezaban las primeras noticias de la COVID. No había ningún caso en Cuba todavía. Estamos hablando de enero del 2020. Y el general de ejército dijo, hay que estudiar de inmediato lo que está pasando en el mundo y preparar un plan nacional de enfrentamiento a la epidemia. O sea, cada país, o nosotros aprendimos que había que tener la capacidad de diseñar un programa integral de trabajo o un plan o una estrategia de enfrentamiento a la COVID que implicara a todas las instituciones del Estado, a las instituciones también sociales, al sector no estatal de la economía. En fin de cuentas, que como país asumiéramos un plan país que nos permitiera adelantarnos y preparar condiciones para enfrentar esa situación. Eso es un primer aprendizaje, porque nosotros por ese plan, por esa estrategia, es que pudimos adelantar. Ustedes arrancaron en cierta medida antes de que a prepararnos antes que llegara el primer caso. Eso significó capacitación de nuestro personal en las experiencias que había en el mundo, estudiar la enfermedad y otras cosas que ahora te voy a explicar que también son experiencias que salen de ese. Pero bueno, el concepto que más engloba lo que hicimos y el aprendizaje es esa visión de general de eso. Preparen una estrategia, preparen un programa, preparen un plan de enfrentamiento a la enfermedad. Lo segundo, la cooperación internacional. Nosotros de inmediato mandamos brigadas médicas cubanas a más de 46 países, donde algunos en esos momentos estaba el epicentro de la enfermedad. Italia en un momento. Italia, por ejemplo, Lombardía. Eso nos permitió apoyar a esos pueblos, ayudar, cooperar. Y aprender. Pero aprendimos también. Aprendimos. Y yo recuerdo que nosotros teníamos la práctica de que cada vez que una brigada regresaba, nos reuníamos con ellos y ellos nos aportaban todas esas experiencias. Y todas esas experiencias las íbamos incorporando al plan. Tercero,
desarrollar una red de laboratorios de investigaciones moleculares, de biología molecular, que se convierten en elementos importantes para poder procesar todas las muestras que en caso de estas epidemias son masivas en determinados momentos, sobre todo cuando están los picos pandémicos, pero que cuando no hay picos pandémicos se convierten en la posibilidad de tú tener referencias, datos con muestras para saber qué niveles de propagación tiene la enfermedad. El papel de la epidemiología como ciencia dentro del sistema de salud, porque estas enfermedades hay que enfrentarlas también con una lógica particular. Una lógica epidemiológica, cómo se corta la transmisión, cómo se evita, cómo se trabaja. El trabajo integral de todas las organizaciones de la sociedad y en particular el vínculo, en el caso cubano, del sistema de salud, que es un sistema robusto, nosotros tenemos que decir, en medio de la situación actual. Fíjate que nosotros enfrentamos la COVID, como te decía, en medio de bloqueos recrudecidos, incluidos ya en la lista de países terroristas. La vinculación y la articulación del sistema de salud con la agencia reguladora cubana, el SEGMEC, de medicamentos y con la industria biofarmacéutica. Porque entonces eso te acorta los plazos de ensayos clínicos, te da capacidad de ensayos clínicos, te da capacidad de generación de nuevos medicamentos, de propuesta de uso de los medicamentos existentes para ir perfeccionando los protocolos de atención a la enfermedad. El sistema de gestión basado en ciencia e innovación. Eso fue un papel fundamental. Nosotros sistematizamos un encuentro que todavía lo mantenemos con los expertos, los científicos y las instituciones que trabajaban en el enfrentamiento a la COVID. De ahí salieron todo un grupo de investigaciones científicas. Aquí hubo un programa de más de 1.000 investigaciones científicas, temas de investigación científica, evaluación de resultados de esas investigaciones, y ahí salió la generación de nuestras vacunas. Yo recuerdo que cuando empezamos a tener el pico pandémico con la cepa Delta y que veíamos que los mecanismos de distribución de vacunas en el mundo eran totalmente desiguales y favorecían a los ricos y no a los pobres. Sí, porque además había que comprarlo. Había que comprarlo. Le pedimos a nuestros científicos, necesitamos vacunas cubanas para tener soberanía y enfrentar esto. Y a los 3 meses había el primer candidato vacunal. Después la historia la conocemos. 5 candidatos vacunales, hoy 3 son vacunas bien probadas en eficiencia y en eficacia. Otras 2 siguen en ensayos clínicos y van a ser vacunas muy prometedoras. Y desde que nosotros empezamos a aplicar, que es otra de las enseñanzas, tú puedes tener la capacidad de generar las vacunas, que no es frecuente. No más de 10 países pudieron generar sus vacunas. Algunas potencias no consiguieron. Y hubo potencias que no. Y compartimos y transferimos esa tecnología a otros países y la compartimos con naciones. Es tener esa capacidad de hacer tus vacunas, pero tener la capacidad de poder enfrentar una campaña de vacunación masiva en poco tiempo. Nosotros aplicamos 40 millones de dosis de vacunas en menos de 2 años. Para eso hay que tener un sistema organizado a nivel social, a nivel comunitario, porque no solo se vacunaba en los policlínicos, había instituciones como escuelas, donde se organizaron casi que consultorios de vacunación y donde estaba el personal de la salud, pero junto con las instituciones sociales para hacer esa y eso vacunación. En medio de este bloqueo recrudecido que usted describió anteriormente. Hay un dato que no tengo, yo creo que para nosotros en esas condiciones era imposible calcularlo. Cuando yo veía y estudiaba, en ese tiempo estudiamos mucho lo que estaba pasando en el mundo con la COVID, yo veía los millones que se entregaran a compañías farmacéuticas para desarrollar la investigación. Yo te aseguro que nosotros no pudimos ponerle ni más de 50 millones a las instituciones científicas nuestras. Claro, tú me dices, eso no puede ser. Está lo que te explicaba antes. Todo el conocimiento, todo el desarrollo pretérito, producto de la idea visionaria del comandante en jefe, que después tiene una transformación cuando el general de ejército, lo que había sido un sistema presupuestado de polo científico, se convirtió también en un potente sistema empresarial de ciclo cerrado de
producción de medicamentos y en particular de medicamentos biotecnológicos. Si no hubiera existido toda esa preparación, no hubiéramos podido enfrentar. Y las vacunas salvaron al país. Cuando nosotros teníamos vacunado más del 60% de la población con una sola dosis, enseguida bajaron el pico pandémico. Claro. Después nos abrimos las fronteras del país. Entró la cepa Omicron, que en el mundo provocó picos pandémicos más altos. En Cuba, 1/3 del pico pandémico anterior, y solo duró 2 o 3 semanas, porque ya el nivel de inmunidad que tenía nuestra gente con los efectos de la vacuna eran altos. Entonces, esas son otros aprendizajes. El papel de las ciencias sociales. Porque cuando tú enfrentas un tema como el COVID, una epidemia. Como una epidemia, que no solo lo puedes ver como un problema de salud, hay afectaciones psicológicas, se mueve distinta la sociedad en otras condiciones, en condiciones de aislamiento o distanciamiento físico, cómo tú atiendes a las personas con menos posibilidades, más vulnerables. Todo eso llevó la mortalidad, con lo que eso afecta. Todo eso llevó análisis y propuestas desde las ciencias sociales que se integraron también a todo este sistema. La información honesta, clara, oportuna y sistemática. Todos los días había un espacio en nuestros medios donde incluso uno de nuestros más brillantes epidemiólogos se convirtió en un líder de opinión. Transformó en porque una personalidad popular. Todos los días explicaba qué estaba pasando, cuánto eran las muertes, cuánto eran los casos de ingresos, cómo subían o bajaban las tasas y cómo se tenía que Cuba demostró en ese momento o confirmó en ese momento que a pesar de todas las dificultades de las que hemos hablado aquí, era una potencia en materia de salud. Sí, lo demostró. ¿Qué anuncios podría usted hacer a la humanidad de los aportes que los científicos cubanos podrían anunciar? En estos momentos, a partir de todos estos aprendizajes que nosotros nos hemos propuesto, ahora se elaboró un compendio con las experiencias y los aprendizajes. Y estamos diseñando un ejercicio que lo vamos a hacer a nivel nacional para incluir esos aprendizajes en nuestro sistema de salud. Segundo, se está defendiendo y ya se ha ido presentando en estos mismos encuentros que hacemos sistemáticamente el programa con el concepto de una sola salud, que vincula todo lo de diagnóstico, todo el tratamiento de emergencia y todo el análisis integral de las enfermedades. Dentro de los aprendizajes hay cosas que lo que hicieron fue confirmarnos ideas. Por ejemplo, el papel de la atención primaria. Diseño también de Fidel con el concepto del médico de la familia. La COVID confirmó cuán útil es la atención primaria. Y ahora estamos actualizando dentro de la atención primaria esos aprendizajes de la COVID. La capacidad, seguimos desarrollando la capacidad de medio de diagnóstico. Nosotros, además de usar los PCR, llegamos en el momento de la COVID a diseñar con nuestras instituciones científicas mecanismos propios de diagnóstico, técnicas de diagnóstico que también apoyan. Hemos continuado y podemos compartir con el mundo los estudios de las secuelas que deja la COVID. El tema no era solo enfrentar la enfermedad, no era salvar las vidas, es cómo garantizamos calidad de vida a los que fueron pacientes de COVID. Y hay un grupo de investigación. Los que sobrevivieron a la enfermedad. Y hemos mantenido el desarrollo del sistema de ciencia e innovación que aplicamos en la COVID, por eso mantenemos los encuentros y semanalmente se van analizando y actualizando determinadas temáticas. Y quiero decirte que hay avances importantes, llegarán los momentos de anunciarlo, esperaremos por los resultados clínicos, pero hay avances importantes en el análisis, en el estudio de muchas enfermedades y sobre todo de soluciones terapéuticas con medicamentos biotecnológicos y técnicas avanzadas para enfermedades, para diferentes tipos de cáncer. Estamos trabajando también los temas, nuestra población ha envejecido, de Alzheimer, de mal de Parkinson, estudios sobre un grupo importante de enfermedades degenerativas. O sea que hay toda una amplia gama de resultados científicos que también yo creo que van a tener una repercusión
a nivel de país para seguir fortaleciendo la calidad de la salud cubana, pero también a nivel internacional. Y en estos momentos, con licencias que ha dado dentro del recrudecimiento del bloqueo, el gobierno de los Estados Unidos, estamos haciendo de conjunto con instituciones norteamericanas 2 ensayos clínicos importantes. Uno de una vacuna contra el cáncer pulmonar y una ahora vacuna contra el cáncer pulmonar que ya la tenemos probada en Cuba, que tiene muy buenos resultados, y se ha autorizado recientemente el estudio de un ensayo clínico con relación al medicamento Everpropt, que es un medicamento que ayuda para las personas que padecen de diabetes el tratamiento de la úlcera de pie diabético. A niveles impresionantes de cómo logra curar la úlcera de pie diabético y evita una de las cosas más desagradables para una persona, que es la amputación, y que hoy en el mundo una amputación cuesta miles de dólares en cualquier país, y además hay muchos pacientes de diabetes y muchos pacientes que la solución que encuentran al avance progresivo de esta enfermedad es lamentablemente la amputación. Yo creo que eso estas palabras yo creo que van a ser muy comentadas y le va a dar mucha esperanza a muchas personas en el mundo, y esperemos que la ciencia cubana pueda desentrañar esos misterios. Estos resultados. Y estamos trabajando también las investigaciones para llegar a la vacuna contra el dengue. Contra el dengue. Hay una vacuna ya japonesa, ¿verdad? Contra el dengue. Aquí lo que estamos trabajando es una vacuna que pueda darle, hay alrededor de 4 cepas, hay varias cepas de dengue. Una vacuna que no trabaje solo sobre una cepa, sino que trabaje sobre todos los tipos de dengue que existen. Excelente. Presidente, la última pregunta de este bloque sobre economía y tecnología. Usted es un, digamos, defensor del uso de la tecnología y todos sabemos que la tecnología, la inteligencia artificial, la digitalización están transformando nuestras sociedades. Usted ha apostado en particular por la informatización de la sociedad cubana. ¿Podría decirnos cómo está avanzando ese proyecto y qué aportes, qué le aporta la informatización de la sociedad a los ciudadanas cubanas? A ver, nosotros definimos tres prioridades de la gestión de gobierno, que son, en un primer momento, informatización de la sociedad, que ahora hemos avanzado en el concepto y lo hemos llevado a transformación digital de la sociedad. Parece lo mismo, pero no es igual. Ya el tema no es solo de llevar todo a plataformas digitales, sino de tener un concepto de la vida y una manera de actuar de manera digital. O sea que defendemos la transformación digital como un pilar de la gestión de gobierno, de conjunto con la ciencia y la innovación y con la comunicación social. Son los 3 pilares de gobierno, están muy íntimamente el sector financiero también es muy importante. Fíjate que uno de los elementos que destaqué como un aprendizaje fue la comunicación social o institucional que se hizo con la COVID. Entonces, ya yo diría que la transformación digital de la sociedad es una realidad. Nosotros tenemos más de 7 millones de personas registradas con la telefonía móvil y tenemos más de 8 millones que acceden a Internet. Hemos ampliado las redes móviles, aunque todavía necesitamos lograr más cobertura. Tiene que ver también con que lleva inversiones tecnológicas y pasa por todos estos problemas, pero hemos logrado mantener eso es costoso. Un nivel. Hoy nosotros estamos por encima de la media a nivel mundial. Y ha existido un debate muy actualizado sobre los temas de transformación digital, inteligencia artificial, economía digital. Como parte de ese debate, nosotros fundamos hace unos años la Unión de Informáticos de Cuba, donde ahí están reunidos también todas las personas, los expertos sobre estos temas, y ahí se promueve también mucho debate y también salida para apoyar los procesos de transformación digital. Entonces, en las próximas semanas se va a presentar al Consejo de Ministros la actualización de la política de transformación digital del país. Se va a presentar la agenda digital del país y se va a presentar la política de uso de la inteligencia artificial. Aquí con un enfoque holístico, o sea, no vemos solo la inteligencia artificial como los resultados que nos puede dar en los procesos productivos de servicios
a la población en materia de eficiencia, sino también los aspectos éticos y todo un grupo de elementos que hay que tener en cuenta alrededor de la inteligencia artificial. Y entonces estamos llevando la transformación digital y llevaremos también el aporte de la inteligencia artificial a los siguientes ámbitos. Al ámbito del sector productivo de bienes y servicios, porque la transformación digital y la inteligencia artificial nos pueden ayudar mucho en lograr eficiencia en los procesos productivos y de servicios. Sobre todo cuando nosotros tenemos que enfrentar una dinámica demográfica donde el país cada vez envejece más. Por lo tanto, tenemos que buscar que nuestros procesos productivos y de servicios sean más eficientes y que con menos personas tengamos más productividad para atender a la mayor parte de las personas. Y ahí la automatización, la informatización, la digitalización son herramientas que dan un buen resultado. La digitalización también llevada al ámbito de la administración pública, porque un elemento importante en el que estamos desarrollando la transformación digital es el gobierno electrónico, y que haya una interacción de los ciudadanos con toda la actividad de gobierno, que garantice también mayores espacios de participación ciudadana en la gestión de gobierno. Hemos logrado, por ejemplo, que todos los municipios del país, todas las provincias, todos los ministerios y la mayor parte de las instituciones ya tengan portales digitales o plataformas web, las cuales interactúan con la población. En los últimos tiempos, los proyectos de leyes que se han llevado a aprobación de la Asamblea Nacional antes se han podido ubicar en plataformas digitales, se ha recogido con la interacción los criterios de la población y eso nos ha llevado a la Asamblea Nacional con modificaciones que robustecen y perfeccionen ese proceso de creación normativa. Próximamente, ya está a punto, pero ya lo haremos público, pero está a punto, se están dando los últimos resultados, vamos a presentar el portal del ciudadano cubano, que será una plataforma donde el ciudadano cubano puede construir su perfil y por ahí acceder a una multitud importantísima de trámites que le van a hacer la vida. Sin tener que pasar por oficina. Sin tener que pasar por oficina, sin papel, le van a hacer la vida mucho más fácil. De hecho, ya muchos de esos trámites están en plataformas de determinados organismos e instituciones, pero ahora vas a tener en una sola plataforma con tu perfil la posibilidad de todos esos trámites. Y además mucha información a la población también como parte de eso, que uno pueda buscar cualquier duda que tenga sobre un proceso, sobre un procedimiento, sobre una ley, sobre una determinada problemática, la puedas trabajar y será otro salto en eso. Todo ese proceso de transformación digital y de uso de la inteligencia artificial la estamos apoyando con el desarrollo de la ciberseguridad, para evitar los ataques cibernéticos, para tener seguridad en toda esta plataforma. De una manera muy creativa, y son de las cosas que uno se impresiona constantemente, y sobre todo por la actividad de los jóvenes. Nuestro país hoy tiene toda una suite de aplicaciones informáticas, de aplicaciones para móviles, desarrolladas localmente por cubanos que funcionan perfectamente. Incluso ya tenemos la variante de nuestra tienda, que es una aplicación que se llama Pecali, una aplicación donde tú de ahí puedes bajar aplicaciones cubanas y aplicaciones de otros lugares, pero están ahí. Y hay varias aplicaciones cubanas, muchas de ellas se van convirtiendo en referentes para la población. Tenemos sistemas operativos cubanos, tenemos diseño y producciones limitadas todavía por los problemas de financiamiento de equipamiento informático cubano, laptops, tablets, PC. Hay robotización, tenemos también experiencias de robotización. Uno de esos ejemplos lo podemos poner cuando la COVID. Cuando quisimos ampliar las salas de cuidados intensivos para evitar que hubiera colapso en los hospitales, cada vez que íbamos a una compañía a comprarle ventiladores pulmonares, nos los negaron por las leyes de bloqueo. Le dimos la tarea a un grupo de científicos jóvenes de una de nuestras instituciones y se lograron los prototipos y ya son hoy ventiladores pulmonares de altas prestaciones con niveles de digitalización, te digo, brillantes, excelentes. Confirmada su uso, su calidad por los mejores expertos de cuidados intensivos, de anestesia en nuestro país, de personal médico sumamente calificado.
Y yo te digo que eso es otro de los orgullos que uno siente como cubano, que uno demande algo a nuestro personal científico, dentro de ellos a los jóvenes, y que haya respuestas inmediatas, pero respuestas elevadas, o sea, respuestas que están al nivel de cualquier desarrollo a nivel internacional. ¿Y la inteligencia artificial están desarrollando ustedes su propia aplicación? Tenemos nuestras propias plataformas que se van desarrollando, nuestras propias aplicaciones, nuestros propios diseños para irla incorporando a procesos productivos y a procesos en de informática cuántica ustedes están trabajando. También, claro, ya la adquisición de computadoras cuánticas, eso pasa por todos estos problemas. Pero tenemos la preparación. ¿Tienen ustedes los especialistas? Tenemos los especialistas formados. Hay todo un nivel de conocimiento y actualización y de intercambio internacional. ¿Usted piensa que se podría trabajar en el marco de la integración latinoamericana? Yo creo que sí, fue una de las cosas que nos propusimos. Ahora cuando estuvimos en el aniversario del ALBA y la cumbre del ALBA en Venezuela, se planteó la necesidad de crear las plataformas que integraran a América Latina y el Caribe, los países del ALBA, con relación al tema de la digitalización, de la inteligencia artificial. Nosotros modestamente dijimos que estábamos dispuestos a cooperar con los desarrollos que teníamos. Incluso unidades docentes, ¿verdad? Unidades docentes, preparación especializadas. Participar en proyectos conjuntos, poner nuestras aplicaciones a disposición también del resto de los países. Y bueno, eso es una de las cosas que ya van teniendo efecto. Hemos iniciado un proceso de bancarización, o sea, de digitalización de la banca cubana, que tiene que ver con estas cosas que vamos esto también logrando. Financieramente ayuda a la desaparición del dinero material que hay que fabricar, transportar, comprar. Tenemos también mucha aplicación en los sistemas de georreferenciación de procesos, geolocalización de procesos, el trabajo para los estimados de cosecha mediante el uso de esta tecnología. Y hay una enorme avidez de conocimiento y desarrollo en jóvenes científicos cubanos y en profesionales cubanos.